¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se dedica exclusivamente a los temas del poder legislativo. Lo que ocurre en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en los congresos locales. Yo soy Néstor Ojeda y le doy un saludo de parte de mi compañera Adriana Sarur. Vamos a la información. Las acusaciones durante las campañas suceden en cualquier parte del mundo. Señalamientos y descalificaciones son parte de la guerra que a veces es muy sucia. Eso fue lo que señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García. Es una contienda que ustedes han visto, que ha estado rodeada de propuestas, de discusiones, también de señalamientos. Bueno, es parte de la contienda, es parte de que el elector pueda conocer todo lo que hay alrededor de los candidatos. Es una contienda y no solamente sucede aquí en México, sucede en todo el mundo. Las contiendas siempre son duras, son rudas y los candidatos tienen que estar al escrutinio público. Así es. Muchas gracias a todos. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó la condena sobre la pérdida de vidas y los hechos de violencia en contra de ciudadanas y ciudadanos postulados a cargos de elección popular durante el proceso electoral 2018 que está en curso. 90 políticos involucrados en el próximo proceso electoral han sido asesinados a mes y medio de las elecciones del 1 de julio. Desde amenazas hasta hechos delictivos, las muestras de violencia permean el clima electoral y desde la Comisión Permanente se hace un llamado a los 3 órdenes de gobierno a realizar acciones para proteger a quienes buscan un puesto de elección popular. Los estados donde se concentra el mayor número de atentados son Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México. Y en 19 entidades ha sido asesinada al menos una persona involucrada en los comicios. Y en el Congreso se está impulsando que el Estado mexicano reconozca como una entidad de pleno derecho al Estado palestino para ya fincar relaciones diplomáticas plenas, legales y completas. Ante legisladores mexicanos y diplomáticos extranjeros, el embajador de Palestina en México culpó a Estados Unidos de agudizar la crisis entre palestinos e israelíes. Pidió el apoyo de la comunidad internacional para hacer valer la resolución de la ONU que ordena a Israel frenar las agresiones en contra de los palestinos. Esta arrogancia y el desdén de los Estados Unidos hacia los derechos de nuestro pueblo prueban que estos, en lugar de ser parte de la solución, han decidido ser parte del problema. Ante esto, los palestinos reafirmamos que la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ocupada ayer no altera el estatus legal de la ciudad, ni legitima su anexión ilegal por parte de Israel. Jerusalén es y seguirá siendo la capital eterna de Palestina. En el marco de la exposición fotográfica conmemorativa a los 70 años del Día de la Catástrofe, que recuerda la invasión y el genocidio del pueblo palestino por parte de grupos paramilitares sionistas, el diplomático reconoció la decisión de México de no cambiar su sede diplomática. Queremos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a México y a todos aquellos estados que han asumido una posición digna de respeto a la ley internacional, al decidir no trasladar sus embajadas y no participar en la inauguración de la embajada estadounidense. Diputados condenaron el uso de la fuerza de Israel contra palestinos. No podemos de ninguna manera quedarnos callados o cruzados de brazos ante lo que está sucediendo hoy en Palestina, en la zona de la Franja de Gaza. Hay que manifestar clara y abiertamente nuestro enérgico rechazo al uso de la fuerza por parte de Israel contra el pueblo palestino. Esta conmemoración es una ocasión propicia para hacer un llamado a las partes en conflicto, para que se retome el diálogo como un instrumento para dirimir las diferencias y concretar los acuerdos
que puedan dar estabilidad y paz duradera a toda la región. Desde la Cámara de Diputados, el gobierno palestino se dijo dispuesto a mantener su lucha para que se reconozcan sus derechos. Y autoridades rusas visitaron a los legisladores para intentar desmentir las versiones sobre que su país promueve el apoyo a ya saben quién en las redes sociales. En breves declaraciones a la prensa de la Cámara de Diputados, Eduard Malayan, embajador de Rusia en México, aseguró que su país no está detrás de ninguna estrategia ni de ninguna plataforma digital para aumentar la percepción de los ciudadanos mexicanos a favor de alguna campaña o candidato a la presidencia de la República. Entrevistado luego de reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, el embajador informó que en junio próximo el presidente Enrique Peña Nieto visitará Moscú, donde se abordarán temas de interés para ambos países como seguridad, lucha contra la corrupción y migración, entre otros asuntos. El embajador señaló que luego de la visita del mandatario mexicano, se trabajará para celebrar la primera reunión interparlamentaria México-Rusia. Puedo decir que estas acusaciones no son fundadas, son falsas. Fue rechazado por la administración de su presidente, de su secretario de Asuntos Exteriores, por todos que entienden que por la Rusia, que es importante, que la gente de México, los electores, van a elegir. Y ahora vamos con nuestra experta en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Esta semana el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Mejora Regulatoria que pasó en el periodo de septiembre en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores en este periodo que acaba de concluir en abril. Lo interesante de este proceso, con todo y la promulgación, es que inicia un segundo proceso legislativo, y es que al tratarse de una ley general, los congresos de los estados, los 32, deben modificar sus leyes en materia de mejora regulatoria, y si no la tienen, deben iniciar una y además ser aprobada, pero incorporando los lineamientos generales del registro de trámites regulatorios que tiene la Federación, de tal manera que se han homologado cerca de 2,000 trámites y que tienen que ver con la vida cotidiana en México. Una vez que los congresos de los estados emitan su ley, más o menos no debe pasar un año. Los cabildos y regidores deben hacer lo propio en los municipios para adaptar todo su base reglamentaria, incluyendo aquellas facultades que tienen en exclusiva, como los cobros del predial, la determinación de usos de suelo, las condiciones de reglamentación en materia ambiental, las condiciones de reglamentación en materia eléctrica, de prevención civil, de construcción, que esa es la base de mucho, también el tratamiento, por ejemplo, de multas generales relacionadas con multas de tránsito, temas relacionados con las tenencias, por ejemplo, se deben homologar y además tener un cobro similar, porque el gran problema es que los incentivos que pueden dar los estados a la producción de un estado, de una entidad, tienen que ver a lo mejor con la base del menor cobro de impuestos, pero no con el exceso de trámites o con la eliminación de trámites que en apariencia dañan al estado vecino, pero que en general se convierten en la principal suerte de corrupción o forma de corrupción en México. La OCDE reconoce que la Federación ha avanzado de manera importante, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, pero que en el país donde hay que avanzar mucho es en los estados y en los municipios. De ahí que este proceso legislativo te corresponde sobre todo a ti como ciudadano, el revisar la lista, el ver que el estado efectivamente cumpla, el que tu candidato a gobernador ahorita la tenga presente o que el candidato a munícipe lo haga, porque ya estuvo bien de que se saquen trámites de la manga para cobrarse sus presupuestos B y finalmente los ciudadanos no tengan ni siquiera la posibilidad de ver sus calles alumbradas o calles bien pavimentadas, etcétera. Mucho de esto tiene que ver con la sobreregulación y la corrupción. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y toca el turno ahora a la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños. Son muchos los pendientes que tiene el Congreso de la Unión y a través de la Comisión Permanente se necesitan desahogar también temas políticos.
pero quedan en el refrigerador todavía aspectos como el fuero, la elección de los fiscales y especialmente los aspectos de seguridad que a todos los mexicanos nos interesa. Pero de esto y la agenda de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Comisión Permanente va a hablar con nosotros el senador Luis Humberto Fernández. Mira, aquí hay que distinguir dos temas principalmente. Uno, que la Comisión Permanente no legisla en estricto sentido, ya que no hace leyes, no estamos posibilitados para aprobar leyes. Lo que hacemos es la otra vertiente del trabajo legislativo, que son las propuestas y puntos de acuerdo, que básicamente son opiniones políticas. En este caso, obviamente, lo que se está llamando más la atención, a lo que se le está destinando más tiempo, es a desahogar los temas que los diferentes grupos parlamentarios están vertiendo sobre su perspectiva de la elección. De lo más importante, yo te señalaría que el primero es la violencia política. Estamos hablando de que en una semana hubo 2 muertos de candidatos de Morena, pero esto no es desafortunadamente un hecho aislado ni privativo de Morena. Hay 90 políticos muertos en lo que va el año y 20 candidatos de los diferentes partidos. El papel del Congreso ha sido exhortar a que plantee una ruta y que plantee una alternativa de solución a esto, porque finalmente con palabras no está resolviendo, pero ese es el primer tema. El segundo tema ha sido un espacio muy importante para denunciar las prácticas ilegales de ciertos gobiernos, como es el caso del gobierno de la delegación Coyoacán o uno que presentó otro partido sobre la delegación Iztacalco, donde se están usando recursos públicos para temas electorales. Entonces yo creo que esos son los dos temas, las dos vertientes más importantes sobre lo que se está trabajando actualmente en esta comisión. Es importante para los mexicanos que se toquen aspectos políticos, sí, electorales también, pero también que estén cuidando para después de las elecciones aquello que nos lleva seguridad a nuestros hogares, para que podamos andar en las calles y que no seamos agredidos, en donde también tengamos confianza con nuestras autoridades en los aspectos de anticorrupción. Por ello es fundamental que ahora sí se toquen los temas que los mexicanos necesitamos conocer. No nada más que se cuiden los partidos políticos o los procesos electorales, sino lo que los mexicanos necesitamos, seguridad y certidumbre, y sobre todo confianza en nuestras autoridades. Es fundamental que se aprueben ya, y si es necesario dentro de un periodo extraordinario de sesiones, aquellos aspectos anticorrupción. De lo contrario, seguiremos igual. Ya estamos de regreso aquí en Desde las Cámaras, gracias por seguir con nosotros. Y como le decía antes del corte, nos acompañan ya en este estudio Adriana Duarte y José Luis Benavides. Ellos son pues expertos, conocedores y sobre todo habitantes de esta ciudad, la Ciudad de México, que pues muchos la queremos entrañablemente, muchos la sufrimos cotidianamente y bueno, en medio de todo lo que es este proceso electoral, hay tareas que tendrán que atender los próximos gobernantes de la capital y sobre esas tareas y las preocupaciones de los capitalinos charlaremos con Adriana y con José Luis Benavides. ¿Cómo están, Adriana? Buenas noches. Buenas noches, Néstor. José Luis. Néstor, un placer, gracias por invitarnos. Les preguntaría, y empezamos siempre por las damas, ¿cuáles son los temas que preocupan fundamentalmente a los capitalinos? Yo creo que los principales temas que nos preocupan, tenemos a la seguridad, tenemos obras públicas, tenemos la movilidad, tenemos economía y tenemos impunidad y corrupción. Yo empezaría desde ahí. José Luis, tú, de las preocupaciones que ahorita tienen los capitalinos, ¿cuáles son las más sentidas que tú has visto? Yo agregaría a un tema de coyuntura derivado del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Es un tema que duele en toda la Ciudad de México y evidentemente en delegaciones muy particulares como Benito Juárez y algunas otras que tuvieron graves afectaciones y que a hoy, a 8 meses casi de aquel sismo, no han podido empezar a ver alguna solución pronta por cuestiones legales y por cuestiones propias de la nomenclatura que se vive en la Ciudad de México, que ya abordaremos en este programa. Muy bien. Ahora, es un tema que tiene que ver con prioridades. Hay problemas nuevos, hay problemas viejos, pero están también los urgentes. ¿Cuál es el problema urgente, el uno, que hay que atender aquí en la capital? Seguridad. Seguridad porque del 2007 al 2018, de un 27% que teníamos en
inseguridad ha pasado un 89%. Creo que es demasiado el crecimiento que tenemos en la Ciudad de México por esta inseguridad. Y de ahí pues se derivaría todo lo demás que acabo de mencionar hace unos momentos. Pero la seguridad se me hace un tema crucial. ¿Cómo atender el tema de seguridad frente a este incremento y frente a algo que no han podido resolver las autoridades, ni las federales ni las de la capital, que es construir cuerpos de policía articulados que prevengan el delito y que castiguen a los culpables cuando se cometen delitos? Mira, el tema de la seguridad, en las últimas semanas que yo he estado haciendo algunos recorridos y platicando con los ciudadanos, yo pienso que los ciudadanos también debemos colaborar con la autoridad para poder protegernos entre todos nosotros. Y una herramienta que debemos entonces utilizar para temas de seguridad es la tecnología. Yo por ahí traigo algunos programas que pienso implementar en el futuro para la ciudadanía, en el sentido de que se utilicen la tecnología para poder ayudar a combatir la inseguridad que se vive en todas las colonias de esta ciudad, a través de las denuncias digitales, vía una aplicación que tú estés viendo en algún asalto, alguna cuestión, y en flagrancia tú puedas grabar un video, meter una denuncia vía digital, y eso obviamente no sustituirá lo jurídico, pero es un principio para que la autoridad empiece a actuar. Entonces tú tendrás que presentarte posteriormente a ratificar esta denuncia digital, y en su momento obviamente la autoridad actuará. Pero ya estás dejando una constancia digital del siglo XXI sobre cualquier delito, porque hoy el 90% de los delitos de este país, los delincuentes salen porque no se puede acreditar las situaciones de modo, tiempo y lugar que señala el afectado. ¿Por qué? Pues porque no hay un video, no hay una fotografía, los testigos se sienten amedrentados, y todo ese tipo de situaciones pues puede quedar debidamente consolidada en una imagen, en un video que tú estás mandando en el momento para acreditar flagrancia. Al final del día, esto logrará que empecemos a batir los rezagos que tenemos en seguridad. Pero otro tema que tenemos que también que tiene que ir a la par de la seguridad, para que baje la inseguridad, tiene que haber mayores y mejores empleos en esta ciudad. Y ese es un problema real. Podemos verlo en muchas colonias. Estás planteando tú, digamos, una parte de diseño o de rediseño de lo que sería la Procuración de Justicia, y también estás hablando de la parte social. Hay candidatos que lo único que plantean como pues, el eje de su propuesta de seguridad es aumentar penas, y en algunos casos ha habido hasta propuestas casi inhumanas y disparatadas, prácticamente no civilizatorias. Pero en la parte de lo que es la seguridad pública, ya hablamos de tecnología, ya hablamos de causas sociales, pero en la parte de la articulación de los cuerpos de seguridad en la capital, ¿qué es lo que está pendiente? Una capacitación principalmente a los cuerpos de la policía, un incremento de cuerpos de policía y una dirección de esos cuerpos de la policía. Eso es definitivamente lo que necesitamos. Y no es tener soluciones rápidas, sino tratar de tener un programa de seguridad para la Ciudad de México, completamente vinculadas todas las delegaciones para que se pudiera llegar a un programa de seguridad en la Ciudad de México. Digo, estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, de que tendríamos que tener más tecnología para ello, pero yo creo que antes que nada tenemos que prevenir el delito. Y eso sí, lo que acaba de comentar, pues tenemos que tener mejores empleos, mejores oportunidades de empleo, mejores salarios, incluso para la misma policía, ¿no? Porque no lo tienen. Entonces esto los lleva a la corrupción también. A ver, yo voy a abundar ahí, perdón Néstor, que te interrumpa. Yo creo que un tema básico para la policía es que se profesionalice primero, y que se vuelva un orgullo pertenecer a estos cuerpos de élite, para que la gente pueda salir y buscar un empleo dentro de los cuerpos policíacos y sentirse orgullosos de pertenecer a los mismos. Ese es un gran problema. Pero otro problema que hay es el nivel económico que recibe cualquier policía, cualquier agente de seguridad, que no recibe un sueldo digno. Entonces eso provoca corrupción, y eso también señala que cualquier persona que aspire a tener un mejor ingreso para mantener a su familia busque otro tipo de empleos, o la delincuencia organizada en muchos casos. Hablando de prestigio y yo creo que aquí se cruza la parte de la capacitación. Ustedes han sido testigos, han visto en las redes sociales videos de policías que son incapaces de someter y reducir
a una señora enojada. Y no lo digo por un tema de género, sino porque lo digo que son varones que físicamente tendrían que tener, bajo el entrenamiento y la aplicación de la legítima fuerza, del uso legítimo de la fuerza, deberían poder detener o someter a una persona. Claro. ¿La capacitación también tiene que ver con la dignidad del policía? Por supuesto, pero también tiene que ver con que el ciudadano de hoy no respeta a estos cuerpos de seguridad, les ha perdido el respeto. Entonces, cualquier persona se siente con el derecho de enfrentar o encarar a alguien que representa la autoridad en cualquiera de los niveles. Mientras nosotros como ciudadanos estemos dispuestos a encarar a la autoridad y no asumir las consecuencias de nuestros actos, por eso vamos a ver todo tipo de enfrentamientos. Al final del día puede o no tener razón el policía, ¿no? Pero el policía representa la autoridad y el policía tendrá que llevar a esta persona ante el Ministerio Público, ante el juez calificador y se determinará su situación jurídica. Y si hay un exceso o defecto en el actuar del policía, también hay los mecanismos internos para sancionarlo. Pero lo primero que tenemos que hacer como mexicanos es empezarnos a respetar unos a otros y también a respetar a la autoridad. Muy bien. Se nos ha ido muy rápido esta charla, nos quedan 2 minutos solamente y preguntaría, ¿cuál es el segundo tema? ¿Cuál es el segundo tema urgente que debe atender esta autoridad, el próximo gobierno aquí en la capital? Para mí, movilidad. Movilidad, yo pertenezco a una delegación alejada, que es Coajimalpa, que no tenemos ningún tipo de movilidad. Ahorita con el tren suburbano que vamos a tener, no hay manera. Yo creo que la única opción tendría que ser, como en el Estado de México, poner teleféricos, pero la movilidad es nula. Entonces, como esto, tenemos Milpalta, tenemos Tláhuac, tenemos Xochimilco. Entonces, la movilidad sería un punto en que tenemos que darle fuerza. Si me preguntas otro tema. Hablando, digamos, como decía José Luis, de la generación de oportunidades, ¿se puede diseñar la creación de polos económicos dentro de la capital que nos permitan facilitar la movilidad? ¿Es posible? Por supuesto, pero tiene que haber una planeación estratégica dentro del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México, y obviamente se tendrán que determinar espacios particulares para que se puedan desarrollar ahí. Eso ya se intentó en algún momento en Santa Fe. Santa Fe se aisló. ¿Y por qué ha venido a menos Santa Fe en este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque las vías de acceso a Santa Fe están totalmente rebasadas. Y son un tema de movilidad que se vuelven cuellos de botella de entrada y de salida. Entonces, ¿qué están haciendo hoy los grandes corporativos que estaban en Santa Fe hace 10 años? Se están regresando a la zona de Reforma, porque son vías de acceso que le permiten a los empleados tener servicios públicos, acceder al metro, tener metrobús, tener todo tipo de transporte a la mano. Y eso, al final del día, les genera menores costos para poder mover a su gente. Y es una cuestión que, aparte del tema de los vehículos, se abate. Correcto. Pues se nos acabó el tiempo. Adriana Duarte, José Luis Benavides, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras, hablando de una parte que, pues, es el corazón de México, la capital del país, la gran Ciudad de México. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y buenas noches a usted por acompañarnos aquí Desde las Cámaras. Ya lo sabe usted, el único programa de la televisión abierta mexicana que atiende los temas del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Soy Néstor Ojeda, lo espero aquí en Desde las Cámaras la próxima semana.